¿Qué show? Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que está chilo. La verdad es que nunca había pensado hablar de ese tema porque siempre pensaba hablar de cosas más de cirugía. Pero mucha gente me empezó a pedir que diera esta plática para hablar eh, pues de cosas que pasan en la escuela y que nadie te dice o cosas mm, que no vas a tener pendientes ahí o que no vas a saber qué show o que nadie te dice cuando vas a estudiar, ¿no? Y como me la piden mucho y como les decía hace rato, yo siempre espero o yo siempre prefiero que esta plática sea como entre compas, ¿no? En una peda, en una carnita asada, en una comida, en un post quirófano. Pero bueno, ahorita no se puede, entonces pues vamos a irle por aquí, pues, ¿sale? Antes de empezar a hablar de las preguntas, yo quería contar una historia que siempre me preguntan. Me preguntan siempre muchas dos cosas. La primera es por qué iba a la cirugía. Si cuando tú dices viva la cirugía, la gente empieza a entender o pregunta, o la gente dice que si soy carnicero, que si me gusta abrir a la gente, o que si me gusta cortar a la gente, o que si me gusta usar el bisturí o algo así. Y pues sí, sí me gusta todo eso, sí me gusta abrir a la gente, sí me gusta usar el bisturí, pero en el sentido de que puedo ayudar a alguien de una manera que si no abrimos ese tejido, que si no abrimos, que si no usamos ese bisturí, que si no entramos a operar de esa manera, no podríamos ayudar al paciente, no podríamos ayudar a la gente. Entonces, a través de la cirugía, a través de la cirugía ha habido un lugar, un método en el cual yo he encontrado cómo trabajar y cómo ayudar a personas que no podía ayudar de otra persona. A eso es donde va enfocado Viva la Cirugía. Y por si esto fuera poco, el Viva la Cirugía o la cirugía me ha permitido conocer a personas geniales, maravillosas, que no podía tener acercamiento a ellas de ninguna otra manera, que no podría llegar a ellas de ninguna otra manera y que no podría tener esa perspectiva académica, quirúrgica y filosófica más allá. El quirófano es súper místico, en la cirugía siempre hay cosas que no predices, que no sabes cómo van a pasar y te pones a filosofar y a volar sin necesidad de ninguna otra droga más que el puro ayudar al paciente y el puro quirófano. O los anestesiólogos son bien cabrones y nos liberan gases para que nos durmamos en la cirugía. O las dos cosas. Bueno, eso es el vivo de la cirugía. Y la otra cosa que me preguntan mucho es qué significa Beatus. Beatus es el bendecido, el agradecido, perdón, el agraciado, el dichoso, el hijo de Dios, el instrumento de Dios, el que deja lo banal para convertirse espiritualmente con Dios. Y los que me conocen de cerca saben que esa es la filosofía a través sobre cuál movemos la cirugía y la consulta y gran parte de las cosas que hacemos en nuestra vida. Siempre tienes que tener un balance, pero pues el Beatus va enfocado para allá, porque ese es el estilo de vida que queremos llevar y hacia dónde queremos ir. Bueno, ¿les mandaron alguna pregunta ahorita, antes de empezar a leer las que mandaron antes? ¿No? Ok. Bueno, la primera pregunta que nos hicieron en los stickers fue, ¿todo el instrumental debe de ser de marca? Pues la verdad es que depende mucho del maestro con el que estés llevando y depende mucho de la materia y de la facultad donde estés estudiando. Hay muchos doctores que te piden que el instrumental sea de marca, por ejemplo, aunque no vayas a hacer esa especialidad, ¿no? Entonces tú estás estudiando odonto y vas en algún año y vas avanzando en tus semestres, pero no sabes si te vas a dedicar a la endodoncia, a la periodoncia, a la prótesis, a la estética, a la cirugía implantal, a la cirugía maxilofacial. Entonces, depende mucho de tu maestro. Por ejemplo, yo tenía maestros que me pedían instrumental económico en cuanto a elevadores para las materias de exodoncia y la verdad es que estuvo súper genial. Hay instrumental de ese que todavía conservo. Y mi abuelo, que en paz descanse, era herrero. Entonces, mi papá era odontólogo también, mi papá también ejercía como odontólogo. Y algunos instrumentos que mi abuelo herrero le hizo a mi papá todavía siguen funcionando. Yo ya no los uso, solo los tengo ahí guardados en el museo familiar. Alguna vez les voy a subir algunas fotos o algunas historias del trabajo que hizo mi tata agarraba amortiguadores de carro y los fundía y empezaba a trabajar sobre ellos y hacía forceps y elevadores y todo eso. Pues imagínate, son sumamente rudimentarios, pero son muy eficientes porque el diseño lo hizo un odontólogo que ejercía con ellos y entonces los iba modificando de acuerdo a la necesidad. Eh, entonces, el instrumental debe ser de marca si el maestro te lo pide o si la facultad te lo pide. También por ahí está la historia de que un maestro
tenía un grupo, le pidió un instrumental para técnicas quirúrgicas a un grupo y les decía que era de una marca y que lo iba a conseguir. Y total que no lo consiguió y entonces se hizo como un chanchullo ahí, pero lo torcieron. Entonces el vato se metió en un pedón y la madre. La verdad es que no es tan importante la marca, es más importante cómo sepas usar el instrumento, pero el hecho de tener una muy buena marca hace que puedas tener flexibilidad, por ejemplo, en hacer una palanca de primer grado, de segundo grado, no completamente estética, no completamente exacta, y que las cosas funcionen bien y que no se te fracture el instrumento. En lo personal, he fracturado instrumentos de la mejor marca que te puedas imaginar una y otra vez por querer hacer modificaciones o por querer hacer las cosas más rápido, por brincarme los principios quirúrgicos. Entonces mi enfoque aquí es más a la cirugía. Cuando hablas de endodoncia o de prótesis, pues tal vez sí valga la pena que tengas instrumentales muy finos y todo eso. Y cuando hablas de implantes, pues también. Pero cuando hablas de materias básicas, yo creo que no valdría tanto la pena. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál era el plan de estudio? Pues el plan de estudio lo tiene una carrera o una facultad antes de iniciar con, pues hace todo el programa para que se certifique, que tenga los permisos pertinentes y luego puedas dar las clases. Pero la verdad, en la Facultad de Odonto de la UAS, donde yo di clases, yo hice el programa de estudios que está vigente en cuanto a cirugía maxilofacial, cirugía 1 y cirugía 2. Y luego metieron a dar clase a otras personas que o bien tenían más antigüedad o bien que ni siquiera son maxilos. Y pues hacen lo que les da su chingada gana hasta donde el entendimiento les da, hablando del plan de estudios. Y es muy triste que pase esto en las facultades, o sea, que tengas a un cabrón que no es patólogo hablando de patología, que tengas a un güey que no es endodoncista hablando de endodoncia, y pues obviamente en cirugía lo mismo, ¿no? Hay muchas cosas en las facultades que pasan donde los maestros se creen como la gran mamada, como la gran chingadera, y es importante que sepamos que no todos sabemos todo, que cada quien tiene su especialidad y que cada quien sabe para dónde va y cuál es su fuerte y cuál es su debilidad. Aquí nadie es santo, nadie es Dios, aquí todos estamos para ayudarnos y para ayudar a la academia de los futuros odontólogos. Y a muchos maestros se nos olvida eso y perdemos el piso. Y por ejemplo, vemos maestros que somos mucho más estrictos. Yo soy súper estricto. A mí el 30% de los alumnos me ama y el 70% me odia. Porque no están acostumbrados a leer, porque no están acostumbrados a estudiar y porque aparte cuando los pones a exponer, pues lloran, ¿no? Les tiemblan las piernitas, les tiembla la boca y no saben qué más allá. No hay pedo, eso es selección natural. Si tú crees que exponer, que hablar en público, que decir las cosas de frente, que leer y que estudiar no es para ti, no hay pedo. Tú solito te vas a hacer a un lado. Pero pues en mi materia generalmente esos alumnos no pasan. Obviamente siempre hay mucha gente que se pone de lado y recuerdan que la certificación de la facultad es necesaria y para eso tienen que tener un promedio general mucho más alto y la mamá y el nivel académico de la facultad tiene que subir y se van por ahí. Y entonces en instancias donde no corresponden a la academia como alumno maestro, como sería el control escolar o la dirección, empiezan a modificar las calificaciones para que el promedio general suba. Y pues está bien, es una estrategia para bajar más recursos y eso, pero bueno, ya me estoy metiendo en otro pedo, ¿no? No comulgo con eso, no estoy de acuerdo con eso. Creo que debemos de enseñar a que el alumno sea autodidacta y que uno vaya coacheándolo y llevándolo sobre los límites y haciendo que esos límites sean más grandes y que el alumno estudie, 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 estudie. Por si esto fuera poco, leer es la mejor manera de estimular la neuroplasticidad. Hay algunos estudios, algunos científicos fúngicos que dicen que algunas setas de algunos hongos pueden ayudar a la neuroplasticidad, pero si no lees, si no lees, si no lees, si no lees, tu neuroplasticidad se va a quedar súper limitada. Entonces, no hay otra manera para que la neuroplasticidad crezca. Y si en la facultad nosotros le decimos a los estudiantes, a los futuros odontólogos, a los doctores que van a trabajar con pacientes que están vivos, que no lean, que el maestro tiene que venir a dar la clase, que no sean autodidactas, que no crezcan, que se crean con lo que dice el paciente, pues estamos escupiendo para arriba porque después nosotros vamos a estar en ese sillón dental y vamos a ser pacientes de esos odontólogos. Entonces, pues va, cada quien, ¿no? Luego, la siguiente pregunta es, güey, me calenté, cabrón. La putiza de conseguir pacientes.
Todos tenemos que saber vender. Y no me refiero a salir y vender un producto, una paleta, un refresco, un instrumento, un celular. No. Me refiero a que tenemos que saber argumentar lo mejor para el paciente y argumentar cómo puedes ayudar al paciente para que al final de cuentas el paciente tenga la decisión de si quiere comprar o no su tratamiento o el servicio que tú le estás dando. En todas las facultades de cualquier puta materia tendría que ser una ciencia básica enseñarle al estudiante en cómo vender. No importa si estudias marketing, si estudias medicina, si estudias comunicación, si estudias odontología o cualquier materia, no importa si eres ingeniero, si eres arquitecto, tú tienes que saber vender tus servicios y tus productos, porque si no lo sabes hacer, entonces no vas a poder expresarle al cliente lo que él necesita. Y pues todo vale madre, ¿no? Entonces tienes que saber vender. En la medida que seas mejor vendedor, la putiza de conseguir pacientes va a ser más leve. Pero si no sabes vender y si no te preparas en vender y si no lees cómo vender, éticamente hablando, pues no vas a poder tener pacientes. Solo le pagué a 2 pacientes en mi carrera en odonto. El primero fue mi mamá, que obviamente no le iba a dejar pagar. Y el segundo fue un tío, que el hijo de la chingada pedía prestado para todo y ya no me pagó. Pero todo el resto de los pacientes no les pagué y nunca tuve escasez de pacientes. En mi facultad se calificaba por puntaje, de acuerdo a cuántas una resina equivale a tantos puntos, una amalgama a tantos puntos, una extracción a tantos puntos, una cirugía a tantos puntos y así. Yo siempre era los primeros en terminar porque siempre tenía pacientes en fila, porque convencía a los pacientes que lo mejor para ellos era lo que tenían que hacer desde el punto de vista ético y odontológico. Tiene mucho que ver que tenía un coach en casa que todo el tiempo me regañaba y le veía las cosas malas a todo para que yo pudiera crecer y poder evaluar por dónde no irme. Esa es una ventaja, pero bueno, ahora tienes muchas más maneras de cómo estudiar vender. Hay todo en línea y hay muchísima educación de ventas gratuita, muchísima. Y por ejemplo, tú le puedes preguntar a todos los chicos que vienen aquí a aprender a aspirar nada más y ellos te van a decir que el primer enfoque que les cambia es cómo le hablan al paciente, cómo ven al paciente, no como dientes, sino como una persona en general, como una persona completa que tiene otras enfermedades, que tiene otras alergias, que tiene otras cosas que tú no estás pensando. En por qué en un momento es importante no usar lidocaína o no usar mepivacaína o no usar articaína y por qué chingados saber qué medicamento darle y cuándo no, cuándo meter un protector de la mucosa gástrica y cuándo no, cuándo premedicar al paciente antes de hacerle una resina, una endodoncia, una extracción, un tratamiento periodontal o una cirugía. ¿Cuándo es mejor evaluar al paciente previo y hacer una sedación o cuándo puedes citarlo directamente a través de una llamada para que su siguiente cita sea una cirugía? Y eso es lo importante. Y ya que aprenden eso, entonces ya les enseño a aspirar. Porque si no saben aspirar, no puedes operar. Que le iba a pagar los tratamientos a los pacientes, bueno, los acabo de explicar, ¿no? Si no sabes vender, vas a terminar pagando y rogándole al paciente de que venga a su cita, que se lave los pinches dientes, que tenga disciplina, que conteste sus preguntas, de que conteste tus llamadas, que agende sus citas, que no te falte, que no te ponga el pretexto X o el pretexto Y. Entonces, si tú no sabes eso, estás muy limitado. Entonces, mi primer consejo aquí sería, ponte las pilas, pégale una estudiada de cómo venderte, porque venderte ayuda a todo, con tu pareja, con tus amigos, con tu trabajo, con tu academia, con tus hijos. Y de ahí vas a partir y te va a ayudar a un chorro de cosas, ¿no? ¿Qué nivel? Gracias, cabrón. ¿Qué nivel es mejor, público o privado? Bueno, esto depende de muchas cosas. Si quieres estudiar, eh, vuelvo a decir que es importantísimo que el alumno sea autodidacta. Entonces, si eres público, si eres privado, pero eres autodidacta, pues a chingar a su madre, ¿no? Eso viene siendo algo muy secundario o muy lejano. Es importante que tú seas autodidacta. Varias personas llegan conmigo, ahorita hay fila como de 9 personas, que llegan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero unirme a tus filas, quiero venir aquí, quiero venir a ver lo que haces, se ve muy chilo, todas las pendejadas que publicas en redes sociales,
quiero agarrar cura yo también con ustedes y la madre, quiero ver pacientes, quiero entrar al quirófano. Pero todos llegan diciendo, es que esto me lo dijo el doctor tal. Lo que dicen tus doctores, lo que dicen tus maestros no es una regla absoluta y no es una verdad absoluta. Incluso yo mismo soy un ejemplo de cuando les explico algo a los chicos, a los que trabajan aquí conmigo y que vienen aquí conmigo, les digo, investígalo, léelo, corrobóralo. Y si lo que yo te dije no es así, vienes, traes el libro y vemos. Porque lo más constante en este mundo es el cambio. Siempre vamos a modificar, hashtag MHC, ¿no? Siempre vamos a modificar todo lo que estamos haciendo y el mundo es tan cambiante que el 40% de lo que conocemos hoy en 5 años ya no va a ser cierto. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando expliques algo a alguien es pedirle que esa persona se retroalimente, lo lea, haga su feedback y luego venga y te diga, güey, lo leí, Simón era lo mismo, güey, lo leí, estás pendejo. Y tiene validez porque todo aquí está cambiando todo el tiempo. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es mejor, privado o público? Pues depende de ti, cabrón. El precio de todo el material. Bueno, odonto es, hasta donde yo recuerdo, la segunda carrera más cara en cuanto a insumos después de arquitectura. Así es que, así es que el que estudia arquitectura es niño pobre, ¿no? Así es que, acuérdate, cuando vas a estudiar odontología, asegúrate de tener alguien que te soporte, alguien que pueda costear tus gastos, de tener camiones o algo así que te puedan costear tus gastos, ¿no? Tener un sugar que te pueda costear tus gastos, como, o tener una beca, como la beca MH o alguna otra beca que hay un chingo, para que puedan costear tus gastos y que después vengas a ejercer y a pagar las becas. Luego voy a hablar un poquito más de la beca MH, pero la beca MH, la mayor satisfacción que me da a mí es que las personas que veo crecer como estudiantes, luego pasantes y luego estudiantes de especialidad, están aquí dándole codo a codo, creciendo, chingándole como especialistas. Y la neta, hasta mi familia es paciente de esos especialistas. Entonces, estoy súper orgulloso de todas las personas que han egresado de ahí. Pero no es para todos, es solo para personas que determinan y que comprueban tener ese crecimiento y esa personalidad y esa capacidad académica, que están leyendo, que están creciendo y que están siendo mejores personas cada vez. Que iba a batallar con los técnicos. Güey, pues vas a batallar con un chingo de gente en tu vida. El peor es que el odontólogo, en algunos procedimientos, trabaja en conjunto con el paciente y con los técnicos dentales. Pero es como todo, hay técnicos dentales bien pro, bien chingones, que se dan su taco, que tardan un mes en darte un trabajo, y hay técnicos bien puñetas, que te cobran bien barato, pero que te hacen un solo color, que no te dejan llevar hacia dónde tienes que ir y que te están haciendo mal sellado, mal trabajo y todo eso. Escoge el rango donde quieres trabajar. Y entonces tú escoges el rango de técnico con el que quieres batallar, con el que quieres trabajar y para dónde te vas a ir enfocando. Cuando terminé cirugía maxilofacial, un día vino uno de mis grandes maestros, tal vez el maestro que me ha enseñado más en cómo enfocarme en el paciente y cómo es primero el paciente y después los dientes, después la cirugía. Vino el paciente y vino el doctor y me dijo, es que llegó Javiercito, lo cito, Umizumi, me pone nervioso. ¿Cómo estás, papi? Vino el doctor, el maestro Campos, que en paz descanse, y dijo, ¿dónde vas a trabajar, cabrón? Y yo le dije, pues, doc, compré un consultorio ahí en el Hospital Ángeles, ahí voy a poner mi consultorio, me va a llegar el sillón y la más. Ah, me dijo, vas a ser el dentista de los ricos. Y yo le dije, cuando, poniéndote en contexto, el doctor viene de parte, tengo video en pausa, ¿sabes? Si te parece lo mismo a ti, ya no. Poniéndote en contexto, el doctor Campos, gran maestro, él tiene, que en paz descanse, consultorio en Polanco, consultorio en Cuernavaca, no mames, o sea, cuando yo vi lo que él cobraba por una muela del juicio, yo dije, güey, todo lo que me enseñaron es que estoy bien pendejo. Y operaba rapidísimo, y los pacientes no se inflamaban porque operaba rapidísimo y todo eso, entonces le aprendí un chingo de cosas
sobre todo de cómo atender al paciente, de cómo manejar al paciente, de cómo chingados contestar la llamada a un paciente. Y él me dijo, qué bueno, porque entonces vas a poder darle una mejor vida a los tuyos. ¿Qué quiere decir o qué quería decir? Y me dijo, no es que no seas buen cirujano, porque eso pasa secundario. Cuando tú entiendes el valor de lo que haces, vas a saber cobrar lo que haces. Entonces, lo mismo, tienes que ubicar el valor, por ejemplo, de tus prótesis para los técnicos, ubicar el valor de tu trabajo, cuánta pinche teoría te fumaste, cuántas veces practicaste un hombro en bisel, un hombro recto, güey, ya no me acuerdo de esas mamadas. Cómo es la terminación de tu prótesis, si la prótesis es mínimamente invasiva. ¿Cuántas veces lo hiciste en dientes naturales? ¿Cuántas veces lo hiciste en acrílico? ¿Cuántas veces lo hiciste en yeso? Para poder llegar y practicarlo una sola vez con tu paciente y que tu sellado sea perfecto. Entiende el nivel que tienes, entiende el nivel que quieres de tu técnico y siempre ve más arriba. Y entonces, cada que subas tu calidad, cada que subas tu manejo, cada que subas tu nivel, vas a batallar menos con las personas que te ayudan, con tus proveedores, porque al final de cuentas, un técnico es un proveedor. Que la carrera es muy cara, pues sí, es la segunda carrera, según recuerdo, más cara. Entonces tienes que tener un soporte que te ayude o una muy buena beca. Que en periodoncia tu calificación depende de tu paciente. Sí, pero si tú sabes cómo explicarle al paciente qué chingados tiene que hacer, y si tú sabes cómo manejar a tu paciente, y si tú seleccionas bien a tu paciente, no deberías de tener problema por esto. Desgraciadamente así pasa y es una de las materias que más se reprueban, pero tú tienes que saber seleccionar muy bien tu paciente. Y una vez que tengas 10 pacientes, 20 pacientes para perio, escoges al que te va a ir más de acuerdo a tus necesidades, al que tenga más trabajo, pero también más compromiso sobre cómo tienes que enfocar la periodoncia. Dice, investigar si tu escuela está registrada para el ENARE. Ay, esa es una mamada. Resulta que los que vamos a hacer cirugía maxilofacial necesitamos haber salido, haber egresado de una facultad de odonto que esté registrada en la base para el examen nacional de aspirantes a residencias estomatológicas. Y hay facultades que hoy en día no están registradas. Como por ejemplo, de donde vienen la mayoría de mis pasantes, que es la Universidad Autónoma de Durango, ¿no? Entonces, no mamen, cabrones, o sea, eso es una pendejada de la raza que está ahí. Pero también es cierto que el porcentaje de estudiantes que van a ir a tener los huevos suficientes para meterse a estudiar y hacer el examen para cirugía maxilofacial, y digo los huevos suficientes porque hay raza que dice, no mames, es un chingo de tiempo, no mames, está bien difícil, y no va. Entonces hay que tener bastantes pantalones para hacer eso. Es muy bajo. Y hasta que no se le ocurrió a un cabrón de los que acaba de salir conmigo ir a meter sus papeles, ¡pum!, se dan cuenta que no está registrado. Entonces, si tu meta o si tu finalidad o si tu objetivo es hacer el examen nacional para aspirantes a residencias estomatológicas, asegúrate que tu facultad tenga ese pinche registro. Y ese registro tarda aproximadamente entre 6 y 8 meses, ¿no? Entonces, tú tienes que tenerlo por lo menos un año antes de que egreses. Que el servicio social dependería de tu calificación. Güey, me voy a oír muy nerd, cabrón. Soy un puto nerd. Y todo el tiempo creo que las personas que ejercen la odontología tienen que tener una academia muy alta. Porque no importa qué tan hábil seas con las manos, tienes que tener una teoría muy alta, unas bases muy altas, para que cuando ejerzas con las manos, tú sepas hasta dónde son tus pinches límites y dónde sí y dónde no. Mucha gente a través de todos los años que he estudiado odonto y que he estado relacionado con odontólogos dicen, es que este güey es muy bueno con las letras, pero es bien pendejo para la operatoria. Sí, es cierto. Es cierto, generalmente los que somos nerds somos muy pendejos moviendo las manos. Pero eso es repetición, papi. Eso es una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que te salga mejor que el cabrón que nació con el puto talento de cómo mover las manos. Repetición, la madre de la perfección. Pero si no tienes teoría y eres muy bueno con las manos, valiste madre. Pero si tienes teoría y con las manos no le das, pues fácil, disciplina y le chingas y tan tan.
¿Qué quieres que te diga? Personalidades enormes, Alva Edison, Nikola Tesla, Michael Jordan, Kobe Bryant. O sea, acabo de ver la estadística donde Kobe Bryant era el güey que había fallado más tiros en la NBA. Y es un pinche monstruo. Que Dios lo tenga ya enseñándole a los que están allá a jugar básquet. Entonces, no mames. Primero la teoría, sube el pinche promedio y luego ejecutas lo que quieras. Pero lee, estimula la neuroplasticidad y eso te va a ayudar a que motriz seas mejor, a que tus movimientos sean mejor, a que tu finura en tus movimientos sea mejor. Pero primero tienes que tener unas bases teóricas y ¿para dónde? Por eso, hijo de la chingada, si no tienes 9.5 de promedio, ni te acerques a pedir el servicio aquí. Que tenía que pagar los congresos aunque no fuera. Güey, eso se oye muy de escuela privada. Pero sí, tienes que pagar los congresos en Mochis, ¿no? ¿No? En la UAT, sí. En las escuelas privadas, pues, es un negocio, ¿no? También las escuelas públicas es un negocio. El show es que una parte del ingreso de la escuela, pues, es hacer un congreso donde haya alumnado, donde sea vistoso el congreso y donde crezca el congreso. Entonces, pues sí, es parte de los costos y ya lo sabes. O te pones una chamba, o te pones creativo, o te pones a hacer dinero en línea. Tengo una amiga que es súper amiga mía, que gran parte de sus ingresos es decorar botellas para venderlas. No mames, qué chingón. Y gran parte de esa lana la ha usado para sus ingresos, para sus instrumentales. Y sí, claro que sí, también para pagarle a un que otro pinche paciente, ¿no? Súper bien. Es verdad que no cubre todos los gastos, pero ella está haciendo un ingreso en un tiempo que no lo ejerce estudiando, que no lo ejerce yendo a la facultad de odonto. Y tengo otra amiga que la está rompiendo macizo, que está haciendo detallados de ropa, diseños de ropa, que es un puto crack en la alta costura y que la está rompiendo y que la odonto es como su segundo instrumento y que de ahí salió toda la escuela, de ahí salió toda la facultad. Entonces, estas dos personas son dos personas que yo quiero un chingo, que valoro un chingo y que están haciendo cosas para crecer. ¿Qué te puedo decir? Sabes que va a haber gastos, prepárate para ellos. Que los doctores hablan unos de otros. Güey, hay gente de dos tipos. La gente que habla de otros cuando la están viendo y hay gente que habla de otros cuando no lo están viendo. Y lo más chingón es que tú hables contigo mismo. Entonces, la gente va a hablar, déjala, que te valga. No sé si puedo decir esa palabra aquí, pues, pero que te valga madre. No, me banean. Que te valga madre. Sí, no. Palabra con B. Que te valga la palabra con B. Está más trabado que cuando yo expongo, güey. Está muy trabado. Puedo tocar en... Sin ahí, apaga tu wifi. Ey, pues tumben el wifi todos, ¿no? Simón. Me pareció que ya está normal. A ver. Pregunta. Que los doctores hablan unos de otros, sí, güey. Va a haber gente que habla siempre, que tira mierda siempre. Y acuérdate que cuando uno habla de otras personas, eso habla más de uno mismo que de otras personas. Aquí lo importante es que tú no te claves con eso, que no te comas esas cosas tóxicas, que no te contamines y que hables contigo mismo y que crezcas contigo mismo. Quité mi wifi y sigo entrando. Ahí tiene como 56 Avísenme. Avísenme. Ah, va. Dice que solo una cuarta parte de mis materias me iban a gustar. Güey, qué chingón. Porque eso va a hacer que sepas mejor para dónde especializarte, para dónde meter todos tus esfuerzos, para dónde saber cuáles son tus fortalezas, pero también te va a dejar saber cuáles son tus debilidades, cuáles son tus limitaciones, dónde le tienes que estudiar más y dónde tienes que crecer más. Especialízate en lo que más te gusta. Y si de plano no te llena nada el odonto, pues qué chingón. Ábrete la chingada y busca otra carrera donde te guste más y donde te llene más. A lo mejor te metiste a odonto pensando que era una cosa, pero estás bien joven y estás en el momento exacto de tu vida
para saber si odonto es lo que vas a hacer toda tu vida o no. Entonces, si nada más tuviste 4 materias que te gustaron, pues qué chingón, dale con todo a eso. Y si no, órale, estás en el mejor momento de tu vida para hacerlo. Que no todos los doctores tienen el mismo compromiso es lo mismo. Que no todos los doctores tienen video en vivo finalizado en Insta. ¿Vas a tirar otro? Sí. La siguiente pregunta es que no todos los doctores tienen el mismo compromiso. ¿Vas a tirar otro live? Analiza. Vale. Pero en Facebook Sí. está. Vamos a esperar a que el Insta jale. La siguiente pregunta es... No jaló. Se trabó esta madre. Haz de cuenta que se cayó el sistema, güey. Y cambiamos... Y cambiamos, el sistema del Oxxo, güey. Depositaste 5,000 varos y ahí viene Salinas de Gortari a infectarnos a todos. ¿Cuánto voy a ganar en odonto? Ya se me acabó el sal. Bueno, que no todos los doctores tienen el mismo compromiso. Simón, es verdad. Igual como todos los estudiantes no tienen el mismo compromiso para estudiar, para ser autodidactas, para crecer, para chingarle, para no quedarse con lo que diga pues ese pendejo que tiene 40 años dando oclusión, que ni siquiera se sabe los nuevos nombres de las caras labial o vestibular, que ni siquiera se sabe cuáles son las nuevas nomenclaturas en la oclusión, que chinga a su madre con anatomía dental de antaño, que sigue diciendo que la anatomía del tercer molar es aberrante sí o sí todo el pinche tiempo. Güey, y que no permite ningún libro porque lo que dicen los libros te lo cancela, te lo cambia y te dice, ese libro que es del 2020 no vale madre, no estudies artículos, estudia lo que yo te digo, eso es lo único que sabe, y que está fosilizado y que está súper amarrado por gente, porque en su casa no tienen nada que hacer, porque no lo quieren, pero ese es otro pedo. Entonces hay maestros que tienen compromiso, pero también hay alumnos que tienen compromiso. Hay maestros que les vale madre, que son fósiles, que no crecen, pero también hay alumnos que les vale madre, que son fósiles, que no crecen y que solo quieren un puto maestro barco. No mames, cabrón, pues escoge de quién quieres que ser. Y a la chingada, comprométete tú contigo mismo y crece, re cabrón. Porque a fin de cuentas, tus pacientes van contigo por tu confianza. No porque andabas de pedo, no porque seas una chingonería, o no porque le sigas llamando con nomenclatura de antaño las cosas. Por si esto fuera poco, no mames, cabrón, si estás con un maestro que su última actualización académica, que ni siquiera pasó su puto examen de maestría, güey, y el vato dice que es maestría. Y así hay un chingo, que su pinche actualización académica fue en el 2000, en el 1996, pero con maestros que estudiaron en 1980. Entonces tú estás aprendiendo la nomenclatura en 1980. ¿Qué pedo chingados te pasa, güey? O sea, si tú vas a lo que dice el maestro, túmbate el rollo y salte a chingar a tu madre para otra carrera, güey. Haznos ese favor a toda la puta humanidad. Ya me calenté otra vez, a ver. Que tendrías una pareja de clínica para toda la carrera. Güey, pues yo tuve como 4 parejas de clínica porque cometí la pendejada de ponerme de novio con una de ellas. Güey, no lo hagas, huye. Oh, no. Oh, no. La neta, pues es lo mismo. Escoge a alguien que sea comprometido, que estudie, que sea chingón, que tenga buenos ojos, que si la estás cagando, meta las manos por ti. Y que tú tienes que ser comprometido. Y que si ese güey la está cagando, mete las manos. Y si está yendo lento, apúralo. Y al revés. Güey, si ves que le estoy sacando el segundo molar en vez del tercer molar, ponme un putazo. Ojalá me acá y dime. De esas personas tienes que tener en la clínica. Y es difícil porque pues las cosas van cambiando. Los primeros meses, los primeros semestres son teoría. Y tú tienes que ir acoplándote y adaptándote. Pero entre más pasa el tiempo, tú vas a ir viendo quién le sabe más y quién se compromete más y quién estudia más. Y quién no llega pedo el lunes y quién no llega crudo el martes y quién no llega desvelado el miércoles. Y quién llega más impecable, porque la pareja de clínica también es tu presentación para el paciente, ¿no? Entonces es una decisión muy importante. Si tienes una sola pareja, pues lo siento, es como el pingüinito, güey. Pero si no, pues chingón, o sea, aprende. Y si no te gusta tu pareja de clínica, pues órale, a chingar a su madre. Y búscate a alguien que crezca y ya. Y si te lo dicen a ti, pues la estás cagando, mijo. O sea, ponte a crecer, ponte a estudiar.
Que es tanto el estrés que los salones terminan divididos, güey, siempre. Las relaciones personales son las relaciones más difíciles de llevar. Y si para empezar los hombres ni vemos los mismos colores que las mujeres. Entonces, pues un pedo típico de todos los salones es que la ropa, que el color para la graduación, que por aquí, que por allá, que este maestro no es barco, que yo quiero que sea un maestro barco. Que no mames, que este güey me grita, que este güey no me habla bonito, que este güey dice muchas groserías. Y por pendejadas así se dividen. Pues si se dividen, dale, güey, escoge tu maestro, métete a la clase del maestro más chingón. Ya le iba a cagar otra vez. Métete al maestro más chingón y ahí toma la clase. No tienes que estar en ese grupo todo el tiempo. Si ves que un maestro tuyo no da el ancho, o no es especialista, o no vale pito, pues pide el cambio. Pero no seas mamón. Si el paciente te exige, si el maestro te exige y tú no das el ancho, no pongas a jotear haciendo escritos y esa mamada. O sea, crece tú, mejórate tú y sé una mejor versión de ti mismo. Porque cuando vayas a la especialidad, tu pinche 9.8 de promedio aquí no es nada, cabrón. Porque desgraciadamente en las facultades que están en esta zona del país, la academia es tan baja que un 9.8 promedio aquí equipara con un 7.2 de las universidades en el centro del país. Y contra esos cabrones vas a competir. Pero si no quieres hacer especialidad, pues que te valga madre, ¿no? Pero si quieres hacer especialidad, pues tienes que ir a lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces tú tienes que ser el más chingón aquí para que allá seas un puto crack o para que allá puedas competir. Y entonces allá vas a tener que ser el más chingón de ahí para que cuando salgas seas un puto crack y sepas qué chingados hacer. Y que no digas pendejadas como toda la gente que está diciendo pendejadas o como la gran mayoría de las personas que están diciendo pendejadas en las facultades. Ya, güey, ya no me quiero calentar. Las prácticas son con pacientes reales. Sí, pero primero tienes que haber hecho en acrílico, en yeso y en dientes naturales que te consiguieron otros doctores. No, pero que en mi facultad, no, ya está con el paciente. Pues sí, cabrón, pero tú solito. Hazte tu pinche tipodonto de dientes naturales y trabaja una y otra vez antes de llegar al paciente real. Para que cuando la cagues 1000 veces antes de que estés con el paciente. Y pues sí, si te pones muy mamón y pones muy estricto y dices, hey, pues es que voy a practicar, aunque hagas la cirugía, la muela del juicio 1,000,000, ¿sigues practicando? Sí, sigues practicando. Porque la curva de aprendizaje en odontología no termina nunca. No importa si tienes 10 años, 15 años, 20 años, 30 años ejerciendo odontología, tu curva de aprendizaje sigue y sigue y sigue y sigue. Saber entender al paciente a señas. El lenguaje no verbal en odontología es súper importante, tanto para el operador, como para el asistente, como para el circulante, como para el paciente. Porque hay cosas que no deberías de decir con el paciente despierto, hay cosas que no deberías hacer con el paciente despierto, y tú tienes que aprender a comunicarte con el paciente cuando tienes un dique de boca que el paciente no puede hablar. Entonces, si tú quieres saber cosas muy específicas, explícale para qué significa cada seña. Si puedes parar y puedes retirar los instrumentos en su boca y dejarlo que hable, hazlo, tómate el tiempo para eso. Pero el lenguaje de señas es una habilidad que tienes que aprender si vas a ser odontólogo. Que el paciente puede cancelar en cualquier momento y tu calificación se pierde. Sí, pero tienes que saber cómo vender, cómo decirle al paciente lo que necesita, cómo ser muy ético, muy correcto, muy ético y muy correcto, y explicarle al paciente que sí, que estás ahí para ayudarlo, pero que también tu calificación depende de él y que necesitas un compromiso alto y que si el paciente cancela, pues pago, el que sigue y el que sigue, aunque tengas que volver a empezar a tomar tu impresión para hacer tu mock-up, para luego hacer tu tallado y luego tus siguientes pruebas para tu prótesis. Por eso tienes que tener un abanico de pacientes para que deseches a la chingada, para que descartes a la chingada cuando el paciente no te sirva y que luego hagan fila. Y conforme los vayas descartando y conforme los vayas desechando, el paciente te va a dar más valor a lo que tú haces, aunque estés estudiando. Entonces, date el valor, cabrón. Y de ahí partes. La cantidad de alumnos que egresan. Bueno, hace ratillo hablaba de eso, ¿no? Cada vez más las facultades se esfuerzan por subir el promedio en general para poder bajar más recursos para decir que son una facultad de calidad. Eso es algo contra lo que se lucha. Pero también es cierto que cada vez hay gente que viene atrás de ti, que viene en los años más inferiores que tú y que trae más ganas, que trae más empuje, que entendió que leer es súper necesario, que no te puedes quedar con lo que dice el fósil de maestro, que no te puedes quedar con lo que dicen los santos que se creen, los maestros que se creen santos, que no te puedes quedar con esas pendejadas de la raza que enseñó y que no sabe usar un escáler, por ejemplo, para hacer una profilaxis dental.
que tú tienes que crecer, que tienes que estudiar, que tienes que ser más fuerte, que tienes que ser más bueno profesionalmente, más hábil quirúrgicamente, más hábil en la odontología, tienes que ponerte las pilas. Y como viene más gente y cada vez hay más gente en la tierra, pues más egresados va a haber. Y cada vez va a haber más gente de calidad. Aunque las escuelas hagan sus pinches trucos para subir su promedio, cada vez viene gente con empuje más fuerte y con más calidad. Muchos de mis amigos fueron a la carrera de odonto como un pinche requisito. Y cuando ya estaban en la especialidad, lo dieron todo. El show es que esto es muy difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes la disciplina de darlo todo desde el principio, cuando vas a la especialidad, pues te cuesta trabajo. Pero yo conozco muchos así, y son unas chingonerías en su campo, y son unas chingonerías en lo que hacen, y mis respetos para todos ellos. Pero hay mucha gente que se pierde y se muere en el intento. Entonces mi consejo es que seas disciplinado desde el primer día, que pongas orden en tu vida, que medites, que respires, que comas bien, que hagas ejercicio, que sepas cuándo leer, cuándo no, hasta dónde, y que hagas de la lectura un hábito súper estricto en tu vida y que entiendas que aunque seas un mamado bien chingón y que tengas un chingo de fuerza, tu músculo más fuerte va a ser tu mente. Y tienes que explotarlo y que a través de ahí tienes que crecer y que después tienes que ejecutar tus habilidades motrices para que luego seas una amalgama de cosas bien chingonas y que tienes que saber vender y que tienes que saber cómo hablarle a tal paciente y que tienes que saber que todos los pacientes tienen diferentes tipos de personalidades y cómo abordarlos, incluyendo todos tus proveedores como los técnicos. Si tuviera que escoger una sola cosa de estos, te diría que fueras disciplinado, que te pusieras a leer y que te pusieras a estudiar y que no te quedaras con lo que te dicen en la escuela. Eso, mamona. ¿En qué vamos? No importa qué tan inteligente seas, la habilidad de las manos es muy importante. Claro que la habilidad de las manos es muy importante, pero sí es cierto que si no eres muy inteligente lo puedes desarrollar. ¡Y qué chingón! Ponte a leer, cabrón. Lee una y otra y otra y otra y otra vez. Hay gente que lee una cosa y te dice en qué página está y en qué libro está y cómo eran las palabras y te cita el texto ahí. Ok, pero si tú y yo no tenemos esa capacidad, pues nomás leemos 8, 9, 30, 60 veces. Y si ya traemos habilidad en las manos, pues qué chingón. Pero si no traemos habilidad en las manos, también la podemos desarrollar. Crecemos y crecemos y crecemos y crecemos y ejecutamos hasta que sale. Repetición, la madre de la perfección y disciplina. Básate en eso y de ahí partes. Las especialidades son iguales o más caras que la carrera, pues es un puto mito, ¿no? O sea, a mí no me costó un peso mi especialidad y yo tuve beca toda la especialidad. Y pues la neta hasta le mandaba dinero a mis papás. La neta con ese dinero pude ahorrar y comprarme un carro. Di el enganche de mi casa, de mi primera casa. Entonces, pues no, esto es un mito. Y hay especialidades bien caras. Güey, ahorita está en la beca MH la doctora Heraldes, egresada de la UAT. Güey, esa beca está carísima, pero no importa. Cada puto peso, cada puto centavo vale la pena, porque esa mujer es un crack. Esa mujer me muestra los trabajos. Esa mujer cuando estaba terminando primero y iba para segundo grado de la especialidad, se chingó a los de segundo grado en su especialidad. Se fue a un interfacultades y se chingó a los de otras facultades de segundo grado. Esa mujer es un puto crack, porque entendió hace mucho tiempo que lo que tiene que hacer es estudiar, leer, 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 y cuando está cansada, volver a leer. Y una vez que entiende todo eso y que lo procesa todo eso, ejecutar, 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 y luego irse al paciente. Cada puto peso, cada puto centavo que se ha invertido en ella ha valido la pena, porque esa vieja es un puto crack y la va a romper cuando llegue aquí. Que los dolores desagradables serán inevitables, pero te acostumbras. Sí, güey. Tengo una persona que quiere un chingo, que es anestesióloga, que dice, güey, a mí no me gustaban las babitas y por eso no estudié odonto. Y el anestesiólogo se la pasa metiéndole tubos a la gente en la boca y aspirando todo el cagadero que hay en la boca ahí cuando un paciente se relaja. Sí, pues va a haber olores culeros, ¿no? O sea, cuando quitas un provisional que tiene 6 años, Medel casi se desmayaba en el quirófano. Y fue prueba COVID para todos, ¿no? Todos estábamos negativos, todos olíamos de la chingada, pero pues te tienes que acostumbrar o pues te pones doble cubrebocas y cuando drenas un absceso de esos que tienen pseudoleona, las manos te huelen a cárcamo como 3 semanas, ¿no? Entonces, pues doble guante, no importa, te van a oler a
Shit, 3 semanas, ¿no? No, que no debes de quedarte solo con lo que tus maestros te dicen, ¿no? No me voy a cansar de decirlo, ¿no? Estudia, cabrón. Toda la carrera es autodidacta y no importa que no estudies odonto. Tu carrera, tu especialidad es autodidacta. Estudia, 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 disciplínate, lee. Las condiciones de la clínica de la escuela. ¿Qué chingados importa eso, cabrón? O sea, si la clínica está bonita o está fea, no mames. O sea, en tu consultorio vas a tener días buenos y días malos. Días donde estás a media cirugía o a medio tallado y el foco se apaga, cabrón. O sea, no mames. Días donde el rayos X te va a fallar. Acostúmbrate a que las condiciones de tu clínica sean mejores por tu calidad de trabajo. Y ya después te enfocas porque en tu consultorio la calidad de tu consultorio sea bien alta. Pero, güey, o sea, ¿no has visto los odontólogos de la India que trabajan con un puto motor de violín de joyero y hacen odontología allá afuera en la calle? Que anestesian con cartuchos reusables y con jeringas de insulina reutilizadas. O sea, odontología hay para todos. Escoge el nivel que quieres tener y chíngale para ese nivel. Y cuando llegues a ese nivel, empieza a crecer. Que no siempre es un especialista quien da la clase, güey, pues sí, eso es una mierda de las facultades. Pero desgraciadamente los especialistas nos cotizamos, nos damos nuestro taco y entonces la escuela no tiene autorizado un presupuesto para poder pagarle a un especialista lo que cobra por su hora de tiempo. Porque en realidad el especialista te cobra por su tiempo, no por la academia que te da. Entonces terminan dando odontólogos, pues que para empezar ni son buenos odontólogos y luego te dan la clase de especialidad, ¿no? Sí, por eso es tan importante que te disciplines, que leas y que seas autodidacta. Que seas autodidacta para que entonces llegues con un especialista y le digas, Doc, tengo unas preguntas, aunque no te dé clase. Y te diga, Simón, y ya tú le preguntes y él te vaya coachando y te vaya diciendo por dónde. Incluso hoy, yo, que salí el 2009 de la especialidad de odontología y que de maxilofacial y que me gradué con honores y con la gran mamada, con bombo y platillo, lo que tú quieras. Hoy yo todavía tuve una plática muy profunda el día domingo con uno de mis maestros, con mentores, donde solo hablamos de regularización del torus lingual. Y hablamos como 2 horas y media de eso, porque, güey, la cirugía es tan maravillosa que siempre vas a aprender, aunque no estés ahí operando. Y justo le dije, hemos hablado de tantas cirugías, hemos hablado de tantas cosas tan avanzadas en cirugía maxilofacial, que no habíamos tocado el tema después de tantos años de conocernos, donde cómo hablamos de todos de algo tan simple. Y algo tan simple nos llevó a una plática de 2 horas y media de crecimiento y de entendimiento y nos fuimos a la conclusión de que si el epitelio está completo, cómo fresar y cómo no fresar cuando el epitelio no está completo. Algo tan simple, algo tan básico, algo tan Robbins, algo tan de tercer semestre de odonto, ejecutado 11 años después de ser especialista en cirugía maxilofacial. Entonces, pues sí, a lo mejor tu maestro no fue un especialista, pero pues tú le tienes que chingar para que cuando seas especialista puedas poder transmitir eso a tus alumnos. ¿Es pregunta? Sí. ¿La carrera es solo la punta del iceberg? Pues depende de cómo lo veas, ¿no? La carrera puede ser solo la puntitititita del iceberg o puede ser solo la primera piedra abajo o la primera parte del iceberg abajo. La verdad es que para todo lo que tienes que hacer, la decisión de estudiar odontología o no estudiarla es tal vez la más importante. Si tú tuvieras que elegir, si tú tuvieras que decir cuál es la decisión más importante de tu vida o cuál es la elección más importante en tu vida, es tal vez cuál es tu misión de vida. Y preocúpate porque tu misión de vida o porque tu carrera influye en tu misión de vida o porque tu carrera vaya enfocada al bienestar o al trabajo o a la ejecución de tu misión de vida. Hágale, dele con todo. Los dejo porque hay un chingo de paciencia allá afuera. Muchas gracias. Viva la cirugía. Viva la cirugía.